Hola, 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 bienvenidos a un nuevo reto bíblico. Este es un juego de preguntas y respuestas bíblicas basado en la vida de nada más y nada menos que de Moisés. Son 25 preguntas en total y tienes 10 segundazos para responder cada pregunta. Los espero hasta el final. Comencemos. ¿Dónde fue encontrado Moisés cuando era un bebé? A. En un desierto. B. En un pesebre. C. En un río. O D. En una cuna. Y la respuesta es muy bien, la C. Fue encontrado en un río. Éxodo capítulo 2, versículos del 1 al 6. Siguiente pregunta. ¿Cómo se llamaba el padre de Moisés? A. Se llamaba Natán. B. Se llamaba Eliú. C. Se llamaba Oseas. O D. Se llamaba Amram. Tiempo y la respuesta era la D. Muy bien. Su padre se llamaba Amram. Lo puede leer en Éxodo capítulo 6, versículo 20. Siguiente pregunta. ¿Cómo se llamaba la madre de Moisés? A. Se llamaba Miriam. B. Se llamaba Jocabet. C. Se llamaba Jael. O D. Se llamaba Ana. Pues la madre de Moisés se llamaba B. Jocabet. Lo dice Éxodo capítulo 6, versículo número 20. Siguiente pregunta. ¿Cómo se llamaban los hermanos de Moisés? A María y Aarón. B. Aarón y Débora. C. María y Lázaro. O D. Jacob y Dina. Y la respuesta es muy bien, no estaba difícil, ¿cierto? A. Se llamaba María y Aarón. En algunas versiones aparece como Miriam. Números 26-59. Siguiente pregunta. ¿Qué edad tenía Moisés cuando fue puesto en el río? A. 9 meses. B. 2 años. C. 3 meses. O D. 1 año. Exactamente, la respuesta era la C. Tenía apenas 3 meses de nacido. Imagínense ustedes. Éxodo 2, del 1 al 3. Siguiente pregunta. ¿Quién encontró y rescató a Moisés en el río? A. El faraón egipcio. B. Su propio padre. C. Su hermano Aarón. O D. La hija del faraón. Y la respuesta era la D. Muy bien, la hija del faraón. Éxodo capítulo 2, versículo número 5. Siguiente pregunta. ¿Quién fue la persona que crió a Moisés cuando era niño? A. La hija de faraón. B. Su propia madre. C. Su hermana María. O D. El propio faraón. Tiempo y la respuesta es muy bien, la B. Su propia madre. Recuerden que la hija del faraón la contrató. Éxodo 2 del 8 al 9, aunque la hija del faraón no sabía que ella era mamá de Moisés. Siguiente pregunta. ¿Por qué Moisés huyó luego de Egipto? A. Porque quería ver a su madre. B. Porque no quería ser esclavo. C. Porque mató a un egipcio. O D. Todas las anteriores. Y la respuesta es la C, porque mató a un egipcio que estaba tratando mal a los israelitas esclavos. Éxodo 20 del 11 al 15. Siguiente pregunta. ¿Desde cuál árbol ardiendo le habló Dios a Moisés? A. Desde una vid. B. Desde una zarza. C. Desde una higuera. O D. Desde un sicomoro. Muy bien. B. Desde una zarza que ardía y no se consumía. Éxodo capítulo 3, versículos del 2 al 8. Siguiente pregunta. ¿Por qué Aarón era quien hablaba por Moisés? A. Porque Moisés era torpe de lengua. B. Porque Aarón era el mayor. C. Porque Moisés era tímido. O D. Porque Aarón lo decidió. Y la respuesta es la A. Porque Moisés era torpe de lengua. Éxodo capítulo 4, versículos del 10 al 16. Siguiente pregunta. ¿En qué metieron a Moisés de bebé y lo pusieron en el río? A. En un barco. B. En una palmera. C. En una balsa. O D. En una arquilla.
Exactamente, la respuesta era la D, en una arquilla. Éxodo capítulo 2, versículos del 1 al 10. Siguiente pregunta. ¿Quién le puso el nombre a Moisés? A, la hija del faraón. B, su propia madre. C, su propio padre. O D, su hermana. Vamos en 3, 2, 1, tiempo, y la respuesta era la A. El nombre se lo puso la hija del faraón. Éxodo 2, versículo 10. Siguiente pregunta. ¿Cuántos años le llevaba Aarón a Moisés? A, le llevaba 3 años. B, le llevaba 12 años. C, le llevaba 7 años. O D, le llevaba 5 años. Pues Aarón le llevaba a Moisés 3 años de edad. Era mayor para Moisés por 3 años. Éxodo 7, versículo 7. Siguiente pregunta. Dice, ¿qué significa el nombre Moisés? A, significa hijo de Dios. B, significa sacado de las aguas. C, significa príncipe de Israel. O D, significa salvador. Muy bien, significa B, sacado de las aguas. Éxodo 2, versículo 10 lo menciona. Siguiente pregunta. ¿Cuántos años tenía Moisés cuando murió? A, 410 años. B, 180 años. C, 250 años. O D, 120 años. Pues Moisés tenía, muy bien, 120 años cuando murió. Deuteronomio capítulo 34, versículo número 7. Siguiente pregunta. ¿En qué lugar murió Moisés? A, en el monte Moriah. B, en el monte Nebo. C, en el monte Sinaí. O D, en el monte Horeb. Tiempo. La respuesta era la B. Muy bien, en el monte Nebo. Deuteronomio 34 lo menciona. Siguiente pregunta. ¿Qué edad tenía Moisés cuando habló con el faraón? A, tenía 90 años. B, tenía 40 años. C, tenía 80 años. O D, tenía 45 años. Y la respuesta es la C. Tenía 80 añazos. Lo dice Éxodo capítulo 7, versículo 7. Siguiente pregunta. ¿Cómo se llamaba la esposa de Moisés? A, se llamaba Séfora. B, se llamaba Abigail. C, se llamaba Penina. O D, se llamaba Lea. Pues el nombre de su esposa era A. Muy bien, Séfora. Éxodo capítulo 2, versículo 21. Siguiente pregunta dice así. ¿Qué parentesco tenían los padres de Moisés? A, eran hermanastros. B, era sobrino y tía. C, eran primos. O D, eran tío y sobrina. No sé si lo sabías, pero la respuesta es muy bien, la B. Era Moisés, sobrino de Séfora. Ella era su tía. Éxodo 6, 20. Siguiente pregunta. ¿Cuántos hijos tuvo Moisés? A, 3 hijos. B, 4 hijos. C, tuvo 2 hijos. O D, tuvo 5 hijos. 3, 2, 1 y la respuesta es la C. Moisés tuvo 2 hijos. Esto lo registra Éxodo 18, del 2 al 4, y atentos a esta pregunta. ¿Cómo se llamaban los hijos de Moisés? A, Mara y Noemí. B, Isaí y Eliú. C, Gersón y Eliezer. O D, Adonías y Jehú. Y la respuesta es muy bien, C, Gersón y Eliezer. Lo puedes leer en Éxodo 18, del 2 al 4, y vamos con la siguiente pregunta. Dice, ¿cómo se llamaba el suegro de Moisés? A, se llamaba Eneas. B, se llamaba Anub. C, se llamaba Ur. O D, se llamaba Jetro. Y la respuesta es muy bien, D, el suegro de Moisés se llamaba Jetro. Éxodo 18, versículo número 1. Siguiente pregunta. ¿Qué hizo Moisés con las tablas de los mandamientos?
A. Las publicó. B. Las guardó. C. Las transcribió. O D. Las rompió. Tiempo y la respuesta es la D. Las rompió. Éxodo 32 del 15 al 19 da la razón de por qué hizo esto. Vamos con la penúltima pregunta. ¿Quién fue el sucesor de Moisés? A. Fue Caleb. B. Fue Josué. C. Fue Jacob. O D. Fue José. Se acabó el tiempo y la respuesta era la B. Muy bien, Josué fue el sucesor de Moisés. Lo dice Deuteronomio 34, versículo 9. Y atentos, vamos con la última pregunta. ¿Con quién habló Moisés en el Nuevo Testamento? ¿Cómo así? A. Habló con Jesús. B. Habló con Pablo. C. Habló con Juan. O D. No habló con ninguno. Y la respuesta es la A. Sí, recuerden que Jesús se transfiguró y aparecieron Elías y Moisés y hablaron con Jesús. Lo dice Mateo 17, del 1 al 3. Y alabanzas a nuestro buen Dios por este maravilloso cuestionario. Y vámonos con la pregunta bonus. ¿Listo? Recuerda que esta no tenemos la respuesta. Tú mismo debes escribir la respuesta en los comentarios. A ver si lo sabes. Dice así. ¿Cuántas fueron las plagas que Dios mandó a Faraón a través de Moisés? Ya puedes escribir. Y recuerda que si buscas contenido para tus hijos, tenemos este canal maravilloso que se llama Cristo al Comando Kids, un canal con contenido bíblico 100% educativo cristiano para tus hijos. Cristo al Comando Kids en YouTube. Y si buscas contenido para ti, mira, subimos videos todos los días, devocionales todos los santos días, noticias, actualidad, algunas prédicas y mucho más en el canal del Pan Diario. Recuerda, el Pan Diario, te suscribes y sigues este contenido hermoso. Si este video te gustó, dale me gusta, comenta, pero sobre todo comparte, comparte y comparte. Ayúdanos a llegar a mucha gente con la palabra de Dios. Cristo al Comando.